En torno a 2.500 personas participaron en la marcha, según indicaron fuentes de la Guardia Civil, mientras que los organizadores señalaban que la asistencia rondó los 5.000 manifestantes. Se iniciaba a las 4 de la tarde en la carretera de Carballiño a Lalín, que quedó cortada al tráfico por la Guardia Civil durante aproximadamente una hora, hasta que tras el recorrido de 1 kilómetro finalizaba la marcha en la plaza delante de la Casa Consistorial. Durante todo el trayecto se corearon consignas, sobre todo pidiendo la dimisión del alcalde y teniente alcalde de Oirisio y rechazando la incineradora en este municipio. Entre los asistentes estuvieron dirigentes del PSDG como María Quintas, Miguel Fidalgo, Marcos Blanco, Ignacio Gómez, Francisco Fraga y Celso Fernández, y también del BNG, Teresa Paz, Alfredo Suárez Canal y Diego González, así como el vino blanco de la CIGA, que valoraron de forma muy positiva la participación. También se notó la presencia del clero con el párroco de Loureiro, Antonio González, que encabezaba la marcha al lado de los representantes de la coordinadora vecinal, además de otros sacerdotes del arciprestazgo de Carballiño, que anunció su oposición al proyecto. Se echó en falta, no obstante, la presencia de dirigentes del Partido Popular.